Vamos a hablar hoy del juicio que está protagonizando estos días Donald Trump en Manhattan, en Nueva York. La fiscalía le acusa de hacer unos pagos ilegales para cubrir unos crímenes paralelos. Y esto todo tiene que ver con un soborno que Donald Trump, a través de su abogado personal, le paga a una exactriz porno que se llama Stormy Daniels. Sobornar a alguien para que no hable de una supuesta relación sexual que ha tenido contigo, porque eres un político y quieres protegerte de estas historias así como muy sensacionalistas, amarillistas, pagar un soborno no es ilegal. Lo ilegal está en la forma en la que haces ese pago para sobornar a otra persona. Y eso es lo que tiene que ver con este caso en específico. Hay varios personajes que necesitamos conocer. Por supuesto, Donald Trump, ¿vale? Que vamos a pintarlo aquí con cara roja y pelo amarillo. Luego tenemos a Michael Cohen. Luego tenemos a Stormy, no la hija de Kylie Jenner, good reference, sino la exactriz porno, ¿no? Lo que ocurre aquí es que en el tramo final de las elecciones de 2016, cuando Donald Trump se enfrentaba a Hillary Clinton, Donald Trump estaba metido en follones bastante gordos. Recordemos aquella cinta de Access Hollywood, ¿no? Que era una cinta de un programa de televisión donde Trump tenía un micro abierto, ven a una presentadora muy apuesta y entonces él está haciendo comentarios como bastante obscenos, ¿no? Bastante machistas. Y él hace un comentario diciendo: yo a las chicas me gusta agarrarlas del coño, ¿no? Que es el grab them by the pussy, que se hizo tan viral en su momento, fue un escándalo para la campaña de Donald Trump y parecía que después de que Hillary Clinton estuviera liderando en las encuestas desde hacía bastante tiempo, en ese momento ya es como, joder, le acaba de poner la alfombra roja para que Hillary Clinton gane las elecciones y se convierta en la primera presidenta de la historia de Estados Unidos. Todo ese follón que tenía que ver con la cinta de Access Hollywood estaba teniendo lugar en ese momento. Y esto es importante porque Trump quería protegerse de cualquier otra historia sensacionalista, escandalosa, problemática, porque le terminaría sepultando todavía más en las encuestas. Y aquí es cuando, en ese contexto, tanto previo como posterior, quieren evitar bajo todos los medios, Trump y sus consejeros, que se filtre una historia en la que una persona, una exactriz porno, cuente en público que ya ha mantenido una relación sexual con Donald Trump. Esa figura es Stormy Daniels. Está diciendo que, oye, voy a contar una movida, que es que he tenido una relación sexual con Donald Trump, os doy la opción de que me paguéis pasta para no contar esta historia, ¿no? Entonces Donald Trump le dice a Michael Cohen: oye, Michael Cohen, mi abogado personal, majo, todo según la Fiscalía del Distrito de Manhattan, por cierto, le dice: oye, tienes que pagarle a Stormy Daniels un soborno para que no cuente esta historia. Entonces Michael Cohen le paga a Stormy Daniels 130.000 pavos para que no hable. La razón por la que es polémico ese pago es porque en Estados Unidos tienen unas leyes federales para lo que refiere a contribuciones de campaña. El dinero es muy importante para las campañas presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Si tú haces una donación directamente a la campaña de Trump, eso tienes que declararlo. Y está sujeto a unos límites concretos. En el caso de Stormy Daniels, Donald Trump directamente habla con Michael Cohen, su abogado personal, y le dice: págale 130.000 pavos. ¿Cómo le paga Donald Trump a Michael Cohen esos 130.000 pavos? Ahí está el problema. Lo que hace es que en vez de pagarle directamente a Michael Cohen ese dinero diciendo que es dinero para su campaña, por ejemplo, si quiere meter en su campaña $130.000 para pagarle directamente a Stormy Daniels, puede hacerlo. Si yo me presento a la presidencia de Estados Unidos y soy multimillonario y digo: quiero meter $2 millones en mi propia campaña, para eso no hay límite, ¿vale? Esa es la razón por la que hay tanta gente forrada en la Cámara de Representantes o en el Senado, porque hay gente que se puede donar a sí misma. ¿Qué pasa? Que Trump podría donarse ese dinero a sí mismo, pero claro, Donald Trump no quiere pagar 130.000 a Michael Cohen y decir que eso es para pagar un soborno, porque entonces estaría dejando bastante claro que ha pagado por un soborno. Lo que hace, que aquí es donde viene lo interesante, es a través de la Trump Organization, que es la empresa de Trump, le dice a la empresa de Trump: oye, di que hay gastos legales de Michael Cohen y le reingresas esos 130.000 pavos. Es decir, estás ocultando estos 130.000 que en realidad son una contribución a una campaña política. Es como contratar estrategas, como comprar un local e imprimir flyers. Es lo mismo, porque estás ayudando a tu campaña, o en este caso protegiendo tu campaña presidencial. Estos 130.000 pavos deberían ser declarados. El siguiente problema es que este no parece haber sido el único caso por el que Donald Trump y sus consejeros y sus allegados, sus afines, han pagado a alguien para que oculte una historia. Y aquí es donde entra en juego otra entidad, que es el National Enquirer. Es un tabloide estadounidense cercano ideológicamente a Donald Trump y cercano a Trump, que a lo largo de muchos años pues ha publicado o ha ocultado historias que pueden haber sido polémicas para Donald Trump. Y en el caso de las elecciones de 2016, lo que dice la Fiscalía del Distrito de Manhattan es que no solo está el caso de Stormy Daniels, sino que hay otros dos casos más de otras dos historias que podrían haber sido escandalosas y problemáticas para Donald Trump en la campaña. Una tiene que ver con un botones que trabajaba en uno de los edificios
vídeos de Trump, y ese Botones lo que decía, o lo que iba a hacer era conceder una entrevista en la que contar que Donald Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio. Esto antes se llamaba bastardo, pero ahora entiendo que está muy mal dicho. Pero bueno, claro, esto es una historia impresionantemente escandalosa. Lo que ocurre es que Donald Trump usa el National Enquirer como si fuera un medio de comunicación suyo. Entonces el National Enquirer lo que hace es un llamado catch and kill. Lo que hace es, habla con este Botones, le compra la historia que ellos luego vieron que era mentira y luego no la publican. Entonces, esa persona ha firmado un acuerdo como, vale, tú me pagas a mí, yo qué sé, 40.000 pavos y yo te cuento la historia. Pero claro, ahora la historia es exclusiva del National Enquirer. Yo no se la puedo contar a nadie más. Lo que pasa es que el National Enquirer en realidad no quería publicarla. Lo que quería decir el National Enquirer es ocultar esa historia porque están siendo pagados por Donald Trump. Y luego está otra historia más referente a otra mujer que también decía haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump, Karen McDougal, que fue una modelo de la revista Playboy, que también llegó a un acuerdo con el National Enquirer por 150.000 pavos para no contar esa historia, ¿no? En este caso, de nuevo, el National Enquirer compra la historia para supuestamente contarla y luego no la cuenta. Era una estratagema para proteger a Trump. ¿Qué pasa con todas estas historias? Que al final, tanto los pagos que recibe el National Enquirer como los pagos que recibe Michael Cohen no están comunicados como que son contribuciones de campaña, cuando en realidad Donald Trump estaba presentándose a la presidencia en 2016 y se jugaba muchísimo si cualquiera de estas tres historias salían a la luz. La conclusión de todo este asunto es que eso es potencialmente ilegal. Y lo más problemático de todo, y la razón por la que salen estos dos pagos lejos de Stormy Daniels, es porque lo que quiere demostrar la Fiscalía del Distrito de Manhattan es que estos pagos no son solo para ocultar que se hizo un pago de un soborno que tenía que haber sido una contribución de campaña, sino que también se hacen para ocultar otros potenciales crímenes como los que se produjeron con los pagos y los sobornos a Karen McDougal y al Botones de una de las propiedades de Trump. Y ya por terminar, la cuestión definitiva no es a qué se enfrenta Trump si le encuentran culpable por estos pagos y esta supuesta estratagema para influir en el resultado de las elecciones de 2016, ocultando todas estas historias potencialmente dañinas para su popularidad y para su campaña. Esto son acusaciones por las cuales no puede haber más de una sentencia de más de 4 años de prisión, es decir, no se puede decir, bueno, pues le encuentran culpable de 5 cargos criminales distintos relacionados con estos pagos, entonces son 4 más 4 más 4 más 4 más 4. No. Lo que se espera es que el juez encargado del caso, que se llama Juan Merchan, lo que haga es decir, bueno, pues 4 años de prisión o un poco menos, o directamente probation, ¿no? Libertad condicional, pero habiendo sido condenado por un crimen, ¿no? Que es algo bastante jodido, especialmente para alguien que puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ahora lo que cabe esperar es, estamos en un proceso como muy primigenio, ¿no? De este proceso del juicio, porque se están eligiendo a los miembros del jurado. Esto se suponía que iba a tardar bastante más en llevarse a cabo porque, claro, Manhattan, en el centro neurálgico de la ciudad de Nueva York, tienes muchísimo votante demócrata. Si hay mucho votante demócrata, significa que tienes mucho votante anti-Trump. Y si tienes a gente que no es anti-Trump, tienes a gente también que puede ser muy pro-Trump, ¿no? Porque viviendo en una burbuja muy pro-demócrata, pues también te puedes hacer al final muy pro-Trump, ¿no? Porque dices, estos gilipollas que no los aguanto, pues ahora voy a votar por Trump, ¿no? Esto pasa mucho, gente rebelde. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado estos últimos 2 días? Porque este miércoles no ha habido juicio. Lo que ocurrió el lunes y el martes es que de todos los posibles potenciales miembros del jurado les decían, ¿creéis que podéis ser imparciales en este juicio porque no tenéis una opinión como muy concreta de Donald Trump? Y claro, un mogollón de gente levantaba la mano. Yo he visto a expertos legales, periodistas que llevan cubriendo este tipo de juicios durante muchísimo tiempo y dicen, es una locura ver la cantidad de gente que levantaba la mano porque decían que no podían ser imparciales. Ha habido mucha gente que ha sido descartada de este proceso, pero lo cierto es que el juez, Juan Merchan, es un tío que es muy conocido por ser un tío que el bullshit no le va, ¿no? O sea, no le gustan las jodiendas, no le gustan los retrasos y al final ha conseguido darle bastante velocidad al asunto y ya se han elegido a varios miembros del jurado. De hecho, puede que incluso la semana que viene se empiece el juicio, lo cual es una locura teniendo en cuenta que se esperaba que esto durara como mes y medio. Es posible que a partir del lunes que viene esto ya se ponga en movimiento, veamos incluso declaraciones en el estrado de Donald Trump. A mí me cuesta creerlo, yo creo que se va a arrepentir y que sus abogados le van a forzar a que no lo haga, pero en cualquier caso va a ser interesante seguir el proceso del juicio. Eso es el resumen de lo que está pasando hasta ahora. Estaremos atentos a los acontecimientos y si queréis seguir cómo se va desarrollando el caso y conocer todos los detalles después de todo lo que os he contado, pues ya sabéis lo que podéis hacer, que es suscribiros a este canal y ver los directos y los vídeos que publicamos.